Mi esposo me deja por mensaje llamándome vieja bruja cuando me fui de la ciudad para operarme, pero días después me llama cuando su inteligencia le permitió descubrir lo que hice. Tengo 42 años y soy mujer, y sería gracioso si supieras cómo estoy escribiendo esto, aunque para mí no lo es. Aquí estoy, con un parche en el ojo, papeles de divorcio y el corazón hecho pedazos. Mi esposo, Dylan, y yo llevamos 8 años casados. La diferencia de 4 años de edad nunca pareció ser un problema hasta hace poco. Sí, había bromas ocasionales sobre que yo había robado la cuna o que él tenía un modelo más viejo, pero siempre venían acompañadas de la seguridad de que mi madurez le resultaba atractiva, o al menos eso creía yo. Esto al menos era hasta hace poco, cuando las bromas sobre mi edad tomaron un tono más cruel. Dejó de querer tener intimidad, y para ocultar los problemas decía que era algo de estrés con el trabajo o algo que había sucedido en el día. Intenté de todo: lencería nueva, cocinar sus comidas favoritas, sugerir escapadas de fin de semana. Nada cerraba la creciente distancia entre nosotros. Nuestro último aniversario fue especialmente revelador. Organicé una escapada sorpresa al lujoso resort donde pasamos nuestra luna de miel. Pasé semanas coordinando con su asistente para despejar su agenda, solo para que él se emborrachara en el bar del lugar, y se durmiera antes de que siquiera pudiéramos brindar por nuestro matrimonio. A la mañana siguiente, estaba más interesado en su teléfono que en el masaje en pareja que había reservado. Cuando le dije algo me respondió molesto: no todo el mundo se emociona con lo mismo que la gente de tu edad. Sus noches largas en la oficina comenzaron a incluir horas felices obligatorias a las que yo nunca era invitada. Su teléfono, de repente, tenía contraseña. Empezó a ir al gimnasio en horarios extraños, compraba ropa nueva que nunca usaba conmigo. Signos clásicos de infidelidad. 3 semanas atrás, me diagnosticaron un desprendimiento de retina. No es una condición mortal, pero requiere cirugía para evitar la pérdida permanente de la visión en un ojo. El mejor especialista estaba en mi ciudad natal, a 2 horas de distancia. Le pedí a Dylan que me acompañara, pensando que esta crisis médica le recordaría la parte de nuestros votos de en la salud y en la enfermedad. Dijo que sería demasiado vergonzoso que lo vieran conmigo ahí. Cuando le pregunté qué quería decir con eso, murmuró algo sobre encontrarse con mis antiguos compañeros de escuela y tener que explicar por qué se había casado con alguien tan mayor. Le pedí a mi hermana que vive allí, Elaine, que me recogiera y me llevara allí. La noche antes de irnos, encontré a Dylan escribiendo frenéticamente en su teléfono en nuestro estudio. Cuando entré, se sobresaltó y lo puso boca abajo rápidamente. «Cosas del trabajo», me dijo con una sonrisa forzada. Ya ni siquiera tenía ganas de pelear. Pero cuando me giré para salir, noté una bolsa de regalo escondida detrás de su escritorio, lencería cara de una boutique en la que yo nunca había puesto un pie. ¿Sabes cómo eso me sentó? Pero no dije nada. ¿Para qué confrontarlo justo antes de una cirugía importante? El viaje a mi ciudad natal con Elaine fue duro. No podía dejar de pensar en esa bolsa de regalo. Sabía que ese regalo no era para mí, pero habría tiempo para enfrentarlo a la vuelta, cuando estuviera recuperada. A la mañana siguiente, mientras me preparaban para la cirugía, sonó mi teléfono. Pensé que podría ser Dylan deseándome suerte. Pero en su lugar, recibí un mensaje de texto que decía: no puedo más. Eres vieja, merezco algo mejor. No te molestes en volver a casa. Adjunto al mensaje había papeles de divorcio, que aparentemente llevaba semanas preparando. Mi presión arterial bajó tan rápido que la enfermera me preguntó si estaba bien. Debí haberme puesto pálida como un fantasma. Le pasé el teléfono a mi hermana antes de que me llevaran al quirófano, porque en un rato estaría dormida y al menos me olvidaría por un tiempo de eso. Cuando desperté, con vendajes en un ojo y visión borrosa en el otro, Elaine estaba a mi lado. Por su cara sabía que me había despertado, pero para entrar en una pesadilla. Me contó que Dylan había llamado, exigiendo saber cuándo firmaría los papeles para poder seguir con su vida. Incluso tuvo la audacia de preguntarle si podía firmarlos digitalmente. Elaine le dijo exactamente dónde podía meterse esos papeles. Mi dulce hermana, la maestra de jardín infantil, tenía unas cuantas cosas que decir de él. Bajo otras circunstancias, me habría reído de que mi hermana dijera esas cosas. Los días siguientes fueron una mezcla de analgésicos, gotas para los ojos y ataques de llanto que hacían que mi ojo operado doliera aún más. Los médicos advirtieron que el estrés emocional podía complicar mi recuperación. Durante mi cita postoperatoria, el especialista me preguntó por mi presión. Cuando me derrumbé y le conté sobre el mensaje de texto de Dylan, estaba tan horrorizado que llamó a la trabajadora social del hospital para que hablara conmigo. Ella me dio recursos para terapia y grupos de apoyo para personas que están pasando por divorcios traumáticos. Le di las gracias educadamente, pero estaba avergonzada de hablar esto, porque era mi especialista en medicina ocular, no mi terapeuta. 3 días después de mi cirugía, mi vecina me llamó para ver cómo estaba. Ella es como una amiga, así que sabía lo que estaba pasando.
Durante nuestra conversación, mencionó sobre una rubia que se había mudado el día anterior a mi casa. También me dijo que habían sido bastante ruidosos. Mi primer instinto fue llamar a mi mejor amiga para hablarlo con alguien, pero dudé. No tenía la fuerza para seguir hablando sobre el tema. Una conversación así iba a empeorar aún más mi postoperatorio. El que necesitaba pasar en mi ciudad natal, hasta que ya no tuviera que ver a mi médico. Cuando por fin reuní el valor para llamar a Dylan, su crueldad me sorprendió incluso a mí. Me dijo que llevaba meses planeando irse, que su nueva novia tenía 24 años y que, a diferencia de mí, no le daba ganas de vomitar cuando se desvestía. Se rió cuando le recordé que la casa era mía. Dijo, buena suerte haciendo valer eso desde otro estado con tu parche en el ojo como una pirata. Lo que Dylan no sabe, o ha olvidado, es que compré nuestra casa con mi herencia hace 4 años. Esa casa no está sujeta a la división de bienes, como creo que piensa. Su trabajo lo conseguí yo, después de que estuviera desempleado durante 8 largos meses. Pedí favores con amigos de la universidad para asegurarlo. Irónicamente, ahí fue donde conoció a su nueva novia. Durante esos 8 meses de desempleo, yo pagué todo, el pago de su coche, sus préstamos estudiantiles, incluso el traje que usó para la entrevista. Le edité el currículum, practiqué preguntas con él. Creí en él cuando nadie más quería darle una oportunidad. ¿Y cómo me pagó esa lealtad? Mandándome los papeles del divorcio por mensaje de texto mientras me operaban y mudando a su novia a mi casa en cuestión de días. Así que aquí es donde tal vez yo sea la mala de la historia. Ayer llamé a mi agente inmobiliaria. Tiene una familia encantadora y está buscando un alquiler inmediato en nuestro vecindario. Pueden mudarse en las próximas semanas. También tengo el contacto de Marcus, el CFO de la empresa de Dylan, y un viejo amigo mío de la universidad. He visto recibos de cenas que ha tenido, en las que suponía que se reunía con clientes. Es posible que muchos de esos clientes no existieran y sean cenas con su nueva novia. Es importante que mi amigo lo pueda ver en detalle, para investigar a dónde van los recursos de la empresa. Hay algo más que también me pesa. Hace 2 años, Dylan tomó prestado $15,000 de mis ahorros personales, para lo que llamó una oportunidad de inversión urgente. Me prometió devolverlo con intereses en 6 meses. Ese plazo llegó y se fue, y cada vez que lo mencionaba, se ponía a la defensiva o cambiaba de tema. Eventualmente, dejé de preguntar para mantener la paz, resignándome a perder ese dinero. Ahora me pregunto si ese dinero se usó para conquistar a su novia. Estoy aquí sentada con los dedos flotando sobre el contacto de Marcus, preguntándome si debería hacer la llamada. Dylan me ha quitado todo y una parte de mí quiere devolverle el favor. Otra parte se pregunta si eso me haría tan mala como él. Así que aquí va la pregunta. ¿Soy la mala si alquilo mi casa y obligo a mi esposo infiel y a su novia a buscar otro lugar donde vivir? ¿Cruzaré una línea si comparto mis preocupaciones sobre sus prácticas financieras con su jefe? Actualización 1. Bueno, aquí está la cosa. Ha pasado una semana larga entre mi publicación original y esta, que será mi primera actualización. No sé si vendrán más, pero esta es al menos la primera. Muchos me han animado a llamar a Marcus, porque es normal que una persona se defienda. Él cree que yo no valgo nada, que no sirvo para nada porque soy una mujer vieja. Bueno, entonces no debería recibir favores de mujeres viejas, consiguiéndole un trabajo, una casa y todo lo que ha venido conmigo por sí solo. Llamé a Marcus al día siguiente de publicar. Sabía sobre mi operación, así que lo primero que hizo es preguntarme cómo estaba. Hizo más un amigo por mí que mi esposo. No pude decirle de inmediato sobre los gastos porque quería saber sobre mi recuperación y si todo había salido bien. Pero cuando se lo dije, el tono de la conversación se puso serio. Le conté lo que había pasado estos días, pero también lo de los posibles gastos. Me dijo que lo iba a investigar y revisar con qué cliente se reunió y los gastos que Dylan cobró a la empresa. ¿Está mal? No lo sé, ¿me importa? Después de lo que me hizo, no. No inventé pruebas, no lo necesitaba. La verdad era lo suficientemente condenatoria, porque hasta Marcus sabía que un empleado con tantos gastos no era normal. Claro, en una empresa grande puede que esto pase desapercibido, a menos que alguien llame la atención sobre el asunto. Pocos días después, se firmó un contrato de alquiler para mi casa. La familia, una pareja encantadora con 2 hijos, puede mudarse la próxima semana. Mi agente inmobiliaria se sorprendió por la prisa, pero no hizo preguntas cuando mencioné circunstancias de divorcio. Ayer le envié un mensaje a Dylan informándole que los nuevos inquilinos se mudarían la próxima semana y que debía desalojar mi propiedad en 24 horas. Incluí un recordatorio de que la propiedad está únicamente a mi nombre, y que los inquilinos tienen instrucciones de llamar a la policía si sigue ahí cuando lleguen. Su respuesta fue inmediata, y fue explosiva. 15 llamadas perdidas en 20 minutos. Cuando finalmente contesté, estaba tan furioso que apenas podía formar una oración.
Me amenazó con acciones legales, órdenes de restricción y con arruinarme profesionalmente. Le recordé con calma que la casa fue comprada con mi herencia y que su nombre no figura en un solo documento. Gritó por teléfono que yo no podía hacerle esto. Solo le dije que me mirara a hacerlo, porque lo estaba haciendo. Poco después, recibí un mensaje de un número desconocido, que se presentó como Dana. Ese era el nombre de la mujer con la que me había reemplazado. Aparentemente, Dylan le dijo que los estaba dejando en la calle por celos y no tenía ningún recurso legal para hacerlo. Casi me reí de la ironía. Quiero decir, esta mujer me estaba juzgando basándose en las mentiras de Dylan, mientras dormía en mi cama, en mi casa. No respondí, pero guardé el mensaje. Obviamente, algo me decía que podría ser útil más adelante. Pasaron unas horas. Dylan me envió un mensaje de voz que sonaba inquietantemente tranquilo. Se rió de mi patético intento de dejarlo sin hogar, diciendo que él y Dana ya planeaban mudarse a su casa de todos modos. Me llamó una vieja ridícula desesperada otra vez y prometió que me arrepentiría de hacer las cosas más difíciles. ¿En serio? ¿Ahora está amenazando mi vida? Debería sentirme victoriosa. En cambio, estoy despierta a las 3 de la madrugada, reproduciendo su amenaza en mi cabeza. Dylan conoce gente en mi industria. Tiene acceso a contactos que he construido durante décadas. ¿Podría realmente dañar mi carrera? ¿Y si la evidencia que envié a Marcus no es suficiente para iniciar una investigación? Quiero decir, ¿y si he comenzado una guerra que no puedo ganar? Mañana tengo mi cita de seguimiento. Los médicos revisarán el progreso de la curación de mi ojo, espero poder terminar con esto y regresar. Estar lejos de todo me provoca más ansiedad. Actualización 2. Para poner una línea temporal, mi cirugía de ojo ha sido hace 2 semanas. Para aquellos que preguntaron, mi ojo está sanando bien. Los médicos dicen que mi visión debería volver a la normalidad en un mes. Mientras tanto, mis inquilinos se mudaron sin problemas hace 5 días, y Dylan debe haber recogido sus cosas, aunque no he pedido detalles. Pero revisé las grabaciones de seguridad de la casa, y lo vi a él y a Dana empacando apresuradamente sus pertenencias. Las grabaciones también mostraron que se llevó cosas que no le pertenecían, el juego de plata antiguo de mi abuela, electrónicos que yo compré, e incluso fotos enmarcadas de mi familia. Documenté todo para mi abogado. Por otro lado, aún no hay noticias de Marcus. ¿Dylan logró manipular la situación para salirse con la suya? Escribí y eliminé docenas de correos de seguimiento, sin querer parecer desesperada o vengativa, pero no puedo evitar pensar si mi plan fracasó o si habrá justicia para mí. Ayer, el timbre sonó mientras mi hermana estaba en el trabajo. No esperaba a nadie, así que miré por la mirilla con mi ojo bueno. En el porche, una joven rubia se movía nerviosamente de un pie al otro. Dana. Mi primer instinto fue fingir que no estaba en casa. Me quedé congelada en la puerta, apenas respirando. Luego volvió a tocar, diciendo que sabía que estaba ahí y que solo quería hablar sobre algo importante. Cuando lo hice, noté de inmediato que había estado llorando. Fue directo al grano, acababa de descubrir que Dylan le había mentido todo el tiempo. La invité a pasar. Ya sabes, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Lo que siguió fue como una surrealista sesión de terapia con la amante de mi esposo. Las dos, víctimas del mismo hombre, comparando notas sobre su intrincada red de mentiras. Y durante la siguiente hora, Dana me contó una historia que particularmente me molestó mucho. Dylan había tejido una ficción complicada sobre nuestra relación, diciéndole diferentes mentiras en distintas etapas del engaño. Al principio, le dijo que yo solo era su compañera vieja de cuarto, una mujer que tenía un enamoramiento con él. Más adelante, cuando la relación avanzó, admitió que yo era su esposa separada, pero me pintó como alguien obsesiva y vengativa. Le dijo que ya estábamos separados, que el divorcio estaba prácticamente finalizado, solo esperando papeleo. Según Dana, él me describía como una mujer amargada de mediana edad que no podía aceptar que él había seguido adelante con su vida. El comentario de mediana edad dolió. Le prometió que vendería su parte de nuestra casa una vez que yo firmara los papeles de divorcio, usando ese dinero para viajar juntos por el mundo. Pero eso no fue todo. Dana me confesó que Dylan había estado llevando clientes a cenas, pero también a ella a los mismos lugares y usando la tarjeta corporativa cuando pagaba. La semana pasada, lo escuchó en el teléfono, desesperado, suplicándole a alguien llamado Marcus que retrasara una auditoría interna hasta que pudiera arreglar las cosas. Así que la investigación había comenzado. La certeza debería haber sido satisfactoria, pero no había tiempo para sentir nada, aún había más. Dana continuó contándome que Dylan también le había estado pidiendo dinero prestado, para las supuestas inversiones que ya conozco muy bien. Mis $15,000 pasaron por mi mente durante un instante. Cuando Dana le pidió documentación, él se enojó y la acusó de no confiar en él. Le dio casi $8,000. Todo lo que había ahorrado trabajando como recepcionista.
Pero si crees que he sido despechada por ese llamado y lo de la casa, es porque no has conocido a Dana, que tenía todavía más cosas para contarme porque estaba enojada con él. Me mostró mensajes de texto donde Dylan le prometía casarse con ella, una vez que yo firmara los papeles del divorcio y él recibiera su parte de nuestros bienes. Pero eso no fue lo peor. Había mensajes a otra mujer llamada Carly, con promesas similares y gestos románticos. De hace apenas 2 días. Dana descubrió esos mensajes la noche anterior. Y aparentemente, Carly era la hija de su jefe. Se habían estado viendo durante semanas, también mientras él vivía con Dana y le decía que era el amor de su vida. Los mensajes eran bastante explícitos. Este hombre ya dejó de ser un simple infiel, era un depredador con todas las letras. Antes de irse, Dana me ofreció acceso al correo de Dylan. Aparentemente, usaba la misma contraseña para todo, y bueno, ella había estado espiando. Me dijo que él la había usado igual que me usó a mí. Siempre he jugado limpio. Ser la buena ha sido esencial a mi identidad. Pero, ¿a dónde me ha llevado eso? Es hora de dejar de ser tanto la buena y traspasar algunos límites. Actualización 3. Hace 3 días, todo cambió. Para quienes se preguntaban si revisé las cuentas de Dylan, no lo hice. Pero no porque no quisiera, sino porque no fue necesario. Hace 3 días, mi teléfono explotó con notificaciones. 17 llamadas perdidas de Dylan, en 20 minutos. Cada una iba directamente al buzón de voz. Ni siquiera tuve que escuchar los mensajes para saber lo que había pasado. Los mensajes que siguieron luego lo dejaron bien claro. Me preguntó cómo podía hacerle esto, diciendo que sabía que yo estaba detrás de todo. Me pedía rogándome que lo llamara de vuelta, diciendo que estaban presentando cargos en su contra. Dijo que su vida estaba arruinada por mi culpa, que perdería su licencia y que nunca podría volver a trabajar en finanzas. Su último mensaje fue en mayúsculas, exigiendo que respondiera el teléfono, seguido de una serie de insultos coloridos. A través de amigos en común, me enteré de toda la historia. Lo que hablamos con Marcus y desencadenó una auditoría interna, que revelaron un patrón. Lo de las cenas con Dana no eran nada a comparación. Una vez que el equipo financiero investigó, descubrieron años de reportes fraudulentos, clientes falsos y fondos malversados. Eran pequeñas discrepancias para que no despertaran sospechas, pero durante tanto tiempo que el dinero no era poco. Mis $15.000 han quedado atrás en el top. Estamos hablando de miles de dólares, simplemente desaparecidos. Aparentemente, Dylan había estado operando un esquema sofisticado durante casi 3 años. Creó cuentas de clientes ficticias, falsificó reportes de gastos y se quedaba con los reembolsos. También había estado ofreciendo oportunidades de inversión privadas a clientes reales, tomando su dinero en efectivo. Algunos de estos clientes eran personas de bajos recursos, que accedieron a darle dinero solo porque él trabajaba en una firma grande. Ahora la empresa estaba contactando a todos esos clientes, muchos de los cuales no tenían idea de que habían sido estafados. Esa misma tarde, Marcus me llamó para informarme que la policía podría querer hablar conmigo como testigo en el caso de fraude de Dylan. Le dije que estaba más que dispuesta a cooperar, no hacía falta que me lo pidieran 2 veces, iba a dar toda la información que tuviera. Más tarde esa noche, me llamó Dana. Me dijo que había terminado con Dylan. Dylan incluso trató de culpar a Dana por su estafa. Le dijo que ella era la que lo había llevado a hacer esto, que todo era idea suya. Por supuesto, la gente no era estúpida. Debería haberme sentido victoriosa. Esta era la venganza que había puesto en marcha. Pero nada de eso pasó. No sé, es extraño, no creo que mejore mi vida solo porque la de Dylan está destruida ahora. No me malinterpreten, creo que las consecuencias de Dylan son justas. No para mí, para su empresa, para las personas que engañó. Pero eso no hace que mi vida mejore milagrosamente. Las cosas no terminaron ahí. A las 3 de la madrugada me despertaron con un golpe en la puerta en la casa de mi hermana. En las semanas desde la última vez que lo vi, parecía haber envejecido una década. Creo que si no fuera por mi ojo, él sería el robacunas o que yo tenía el modelo más viejo ahora. Estaba un poco borracho, porque cuando le dije que se fuera porque era muy tarde para estar allí arrastraba las letras. ¿Era eso o estaba muy cansado? Lo de muy tarde no solo lo decía por la hora, sino por todo lo sucedido. A través de la puerta, Dylan lanzó disculpa tras disculpa. Admitió que había cometido un gran error e intentó cambiar las palabras. Ahora, de repente, describiéndome como madura y hermosa en lugar de vieja y ridícula. Me ofrecía todo, incluso devolver mis $15.000, hacer terapia de parejas y mudarnos a mi ciudad natal. Gritaba, lo que quieras. Solo por favor, abre la puerta. ¿Pero no que hasta hace unos días iba a arruinar mi vida? Pero ahora era él el que estaba en la puerta con la suya en cenizas. Lo peor es que yo no hice demasiado. Solo le avisé a Marcus de una sospecha,
pero la realidad era peor. Pero fueron sus propias acciones las que hicieron que su vida terminara así. Incluido engañar a Dana, quien se encargó de presentar algunas pruebas que tenía. Al final, perseguir la juventud le ha traído muchos problemas. Y en el acto más insignificante, pero más satisfactorio de mi vida, le envié un solo mensaje de texto: esta vieja no te va a salvar el trasero esta vez. Después de leer mi mensaje, se quedó en la puerta hasta el amanecer. Ocasionalmente decía mi nombre. Ocasionalmente, daba golpecitos débiles en la puerta. Yo me fui a mi habitación y disfruté cada momento. Agradezco que mi hermana tuviera el sueño profundo, porque al otro día le dije: ¿has oído lo que pasó? Y solo dijo: ¿qué? ¿Otra vez los vecinos discutieron? Así que tuve que contarle todo. Para cuando estábamos desayunando, él ya se había ido, porque ella misma fue a revisar. Actualización 4. Han pasado semanas desde mi cirugía. De hecho, han sido 5 largas semanas desde que alquilé mi casa y 4 semanas desde que el mundo de Dylan se derrumbó por completo. En las últimas semanas, la policía me ha entrevistado 2 veces sobre los fraudes financieros de Dylan. Compartí todo lo que sabía, que, sinceramente, no era mucho más de lo que ya le había contado a Marcus. También descubrí que Dylan intentó implicarme en sus crímenes, sugiriendo que yo estaba al tanto de sus estafas y que me había beneficiado de su actividad ilegal. Afortunadamente, la evidencia no respaldaba sus afirmaciones. Nuestras cuentas bancarias separadas y el hecho de que nuestro estilo de vida nunca reflejó ningún ingreso oculto jugaron a mi favor. A la mañana siguiente de la visita nocturna de Dylan, llamé a mi abogada. Ella redactó nuevos papeles de divorcio que hacían que la versión original de Dylan pareciera generosa en comparación. Con pruebas de su mala conducta financiera y su abandono durante mi crisis médica, me aseguró que el proceso sería sencillo. No exageraba. Los problemas legales de Dylan lo volvieron ansioso por llegar a un acuerdo rápido. Su abogado de oficio le advirtió que pelear el divorcio solo complicaría aún más su caso penal. Firmó mis términos sin objeciones. Renunció a cualquier reclamo sobre la propiedad. Renunció a cualquier reclamo de apoyo financiero. El divorcio se resolverá en tiempo récord, según mis estimaciones. Actualización 5. Sé que quieren saber qué ha pasado con Dylan. Después de todo, la última vez que publiqué, estaba metido en muchos problemas. No ha vuelto a aparecer por la noche, y mi hermana sigue teniendo el sueño profundo. Permíteme hablar primero de mí. He regresado a mi ciudad porque aquí todavía tenía mi trabajo, mis amigos y todo. Pero me mudé a otra casa, una que estoy alquilando. Sé que habría sido mejor quedarme con mi antigua casa, ya que no tendría que pagar alquiler. ¿Pero quedarme allí con todos esos recuerdos? No, gracias. En su lugar, me mudé a un lugar más pequeño, así que el alquiler de mi casa cubre el costo de la nueva, y además, puedo ahorrar algo. Quizás en un tiempo piense en comprar nuevamente. No sé, veremos. El divorcio está finalizado, ya no queda ningún papel que presentar, firmar o lo que sea. Ya no estamos casados. El acuerdo de divorcio establecía que cada uno se quedaría con lo que le pertenecía, excepto mis $15,000 y las cosas que robó de mi casa. Con eso recuperado, ya no me importa lo que le suceda a Dylan de ahora en adelante. Por mí, puede vivir bajo un puente y asar castañas. Aunque, para que entiendan ese chiste, primero debemos hablar de sus problemas legales. Y han sido varios en estos meses. Desde su empresa, que lo despidió con causa, hasta la demanda por malversación de fondos, sumada a la demanda colectiva de las personas que estafó. A la que, por cierto, también se sumó su empresa. No solo para limpiar su imagen, sino porque el jefe de Dylan tenía un interés muy particular en supervisar el caso, ya que Dylan se había metido con su hija. No ha habido una demanda penal. Llegaron a un acuerdo para borrar todo si accedía a reembolsar hasta el último centavo a cada una de las personas que estafó. Así que ha tenido que entregar todo el dinero que tenía, o más bien, fue obligado a hacerlo, y además, solicitar un préstamo ridículo. Por lo que sé, ha pedido ayuda a sus padres para el préstamo. Pero la condición para no ir a prisión era cancelar toda la deuda de inmediato, por lo que no tuvo más remedio. Ahora no debe tener ni un centavo, si la cifra que he escuchado es correcta. Me sorprendería si siquiera tuviera castañas para asar debajo de un puente. Con eso lo digo todo.